Hoy vamos a hablar un tema que la verdad es súper interesante. Hacía un tiempo que quería compartirlo con ustedes porque nosotros pedimos mucho a nuestros pacientes los laboratorios funcionales, ortomoleculares, como parte también del diagnóstico que se hace a los pacientes en la situación del estado actual de salud, ¿no? Y también son laboratorios que definitivamente no son nada convencionales a lo que nosotros aprendemos en la universidad a solicitar a los pacientes. Así que va a ser un tema súper interesante porque es común que nos lleguen a la consulta los pacientes refiriéndose que se sienten mal, pero todos los laboratorios están normales, ¿no? Cuando hablamos de laboratorios, por ejemplo, convencionales, estamos hablando de los que comúnmente se solicitan como un hemograma, un perfil lipídico, un perfil hepático, un perfil renal, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos laboratorios simplemente nos sirven para medir si el cuerpo ya está funcionando mal, cuando ya hay grandes cambios. Y hoy la verdad que tenemos acceso a diferentes tipos de análisis, de investigación, de laboratorio, pero algo que es importante y que yo siempre lo converso con mis pacientes es cómo la clínica siempre va a ser soberana con el paciente, ¿no? O sea, cómo yo me siento, cómo está mi rendimiento, que es muchas veces las quejas que nosotros recibimos en la consulta, ¿no? Pero los laboratorios salen normales. Entonces, realmente los laboratorios hoy de verdad que son una grandísima ayuda para nosotros los profesionales en la salud, pero definitivamente siempre hay que correlacionar la clínica. Entonces, en base a eso, preparé justamente estos laboratorios para poder conversar con ustedes. Si bien aquí veo que todos los conectados son nuestros pacientes, este video también lo vamos a subir a YouTube para que también muchas otras personas que no conocen estos laboratorios los puedan hacer. Y les cuento algo súper interesante. Son laboratorios, se puede decir, relativamente sencillos, pero que muchos pacientes en otros países como Estados Unidos, em, Colombia, por ejemplo, no tienen un acceso a estos laboratorios tan sencillos. Perdón, justo el teléfono está sonando en mi consultorio. Bien, entonces, a veces nos pasa que nosotros pedimos estos laboratorios a algunos pacientes de afuera y es todo un trámite que se puedan realizar, ¿no? Que tienen que ver con el seguro. Inclusive a mí me llama la atención cómo uno viviendo afuera no puede ir al laboratorio y sacarse un simple hemograma, por ejemplo, no necesita de una orden médica. Entonces, hablando de lo que estamos aquí en Bolivia, el acceso que uno pueda tener como paciente en ir a un laboratorio y tener el derecho de saber cómo está su salud y poder pedirlos, la verdad que es una facilidad para nosotros, ¿no? Entonces, estos laboratorios de la parte ortomolecular, nosotros tenemos el acceso aquí en Bolivia, felizmente. También muchos colegas en Argentina lo hacen, en Brasil también. Entonces, realmente cuando podemos tener el acceso y solicitarlo a nuestros pacientes, siempre lo hacemos, ¿no? Para los que no me conocen, yo soy la doctora Fernanda López, me dedico, ya justamente estaba haciendo el conteo el otro día de cuántos años me dedico a la parte ortomolecular y les cuento que este año cumplo 10 años enteramente dedicada a la parte de medicina ortomolecular, estudiando esto todos los años y soy directora médica de Hub Funcional, un centro integral de salud que promovemos salud, tal cual, ¿no? Promovemos salud en base a cambios de estilo de vida, trabajamos con un equipo multidisciplinario en el centro desde el punto de vista de nutrición, quiropraxia, tenemos muchos colaboradores, colegas que también nos ayudan y nos dan la mano en el tratamiento integral del paciente, ¿no? Y es que algo que yo siempre hablo con mis pacientes es que entre la salud y la enfermedad existe una brecha, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no estamos realmente enfermos, no tenemos un problema de salud, pero nuestro cuerpo está en disfunción. Y es ahí lo interesante de poder marcar y pedir estos laboratorios a los pacientes porque
muchos pacientes me dicen, bueno, solo tengo esta molestia o tengo algunas alergias o infecciones recurrentes o estoy con un poco de insomnio, aumenté un poco de peso, me duele a veces la cabeza, se me está cayendo el cabello, que son síntomas realmente inespecíficos, que no me muestran una enfermedad como tal. Pero el solo hecho de que el paciente se haya dado cuenta de que el organismo no está funcionando de la manera adecuada significa que estamos en una disfunción. Y definitivamente pensar que el ambiente tóxico en el que vivimos hoy definitivamente contribuye a que no tengamos eh, esa salud plena que la necesitamos tener como personas, ¿no? Algo que yo siempre le digo a mis pacientes, no porque yo me dedique al área de salud, pero realmente pienso que un punto fundamental de tratar siempre en nosotros es nuestra salud, ¿no? Con la salud nosotros podemos trabajar, con la salud podemos dedicarle tiempo a nuestras familias, tener independencia, criar a nuestros hijos. Entonces, definitivamente tener salud hoy en día es lo que estamos buscando para todos los pacientes. Entonces, siempre pensar que antes de tener una enfermedad, mi cuerpo está en una disfunción. No es que yo tuve un problema de una enfermedad autoinmunológica o tuve un problema de una hipertensión o un problema de tiroides que sucedieron los últimos 2 meses. No, esto es algo que viene acumulándose durante años y ahí es donde aparece el problema. Yo obviamente estoy hablando en enfermedades crónicas, ¿no? Degenerativas, que es lo que nosotros más vemos aquí en la consulta, pero hay enfermedades que puede ser un accidente, digamos, ¿no? Eso sí, puede pasar sin avisar, ¿no? Pero hablando exclusivamente en enfermedades crónicas y degenerativas, el cuerpo entra primero en un proceso de disfunción. Y es ahí lo interesante de detectarlo, ¿no? Como una prevención en muchos pacientes. Pero obviamente, de acuerdo a lo que acuda el paciente, si ya tiene una enfermedad instaurada, también estos laboratorios nos van a servir para detectar las diferentes fases de inflamación, de oxidación que pueda tener el paciente y nos van a dar las herramientas hacia qué camino vamos a seguir. Me gusta mucho compartir esta imagen en todas mis consultas con los pacientes porque definitivamente nosotros somos como un todo, ¿no? No somos solo cabeza, solo corazón, solo hígado, somos seres humanos íntegros y no solo es la parte física, es la parte emocional, es nuestra mente, es nuestra espiritualidad. Y ahora yo lo veo desde ese punto de vista tan interesante como un ser humano completo, no solamente el cuerpo físico, sino el cuerpo emocional, espiritual también. Porque algo que yo les puedo decir, digamos, en todos estos años de atender a diferentes tipos de pacientes, es que los pacientes con fe son los que mejor resultados tienen a lo largo de su tratamiento. Y eso lo veo en la práctica, ¿no? No es algo que me estoy inventando, que aquí lo pusieron en la base de este iceberg, pero coincide mucho con lo que vemos en la práctica, ¿no? Una persona espiritual que está conectada con Dios, con esta parte superior nuestra, definitivamente tiene mejores resultados. Y es que si nosotros tal vez intentamos resolver las cosas por sí solos, muchas veces no es posible. Entonces, aquí la punta del iceberg llega a ser ya el problema de salud que pueda tener el paciente, ¿no? Ya sea enfermedades autoinmunológicas, un cáncer, una diabetes, una fibromialgia, obesidad, síndromes de fatiga crónica. Pero esto es lo que se ve, ¿no? Lo que ya se puede tal vez diagnosticar. Una enfermedad autoinmune ya se la puede cuantificar, una diabetes se la puede cuantificar, un cáncer. Pero todo eso comenzó mucho antes, ¿no? En esta base del iceberg. Por eso me gusta mucho mostrarla con los pacientes. Y dentro de esa base del iceberg fueron los diferentes desequilibrios que se fueron dando, no solo en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental y emocional. Que hoy cuanto más conversamos con los pacientes, escuchamos a los pacientes, nos damos cuenta de que el componente emocional influye muchísimo en nuestra salud. Y al menos lo que yo puedo decir entre mujeres versus varones es que, bueno, nosotras somos más emocionales, entonces hay siempre un compuesto emocional por detrás de los problemas que nosotros tenemos en nuestra salud, definitivamente, ¿no? Entonces, por eso es que
cada vez más miramos a esta salud del ser humano, a esta salud de nuestros pacientes, no solo obviamente con el equilibrio bioquímico, el equilibrio biológico que tiene que tener, sino también detectar estos problemas emocionales, de espirituales y también poder dar una guía a que el paciente también pueda ayudarse en ese sentido, ¿no? Entonces, algunos de los desequilibrios que mencionamos mucho siempre en el centro es la absorción y la digestión, todo lo que es el sistema digestivo, ¿no? Ahí es donde empieza esa nutrición de nuestro organismo, ahí es donde comienza la entrada de la gasolina que necesitamos para tener un cuerpo fuerte, para tener vitaminas, para tener nutrientes que puedan estar presentes en todas las reacciones enzimáticas que se dan a cada instante dentro de nuestro organismo. Obviamente ahí importantísimo la microbiota intestinal. La microbiota, hoy se habla tanto de la microbiota y cuando nosotros ponemos en publicaciones de artículos, en revistas, desde el 2017 hubo un boom en la investigación, pero eso no se enseña en la universidad, ¿no? Yo me gradué, por ejemplo, el 2013 de la universidad y definitivamente jamás se ha hablado de una microbiota, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso todavía no se enseña en la universidad porque, bueno, yo hoy lo veo como que si realmente nos enseñaran todo, estaríamos estudiando, seguiría siendo yo estudiante, ¿no? Pero ahí está todo el desafío del área de la salud, que uno termina tal vez el grado académico, pero nunca tiene que dejar de estudiar, ¿no? Entonces, esto no se habla en la escuela de medicina, ¿no? Respecto a la microbiota. ¿Cómo es la producción de energía en nuestro organismo? También las mitocondrias, evaluar qué son las mitocondrias, son el motor energético de todas nuestras células, tal cual cuando pensamos en un carro, pensamos en que quien va a hacer andar ese carro es el motor. Claro, el carro tiene diferentes partes, tiene aceites, tiene diferentes estructuras en la cual se tienen que mantener viables para la conducción, pero se podría decir que el motor es uno de los principales, ¿no? Y hoy hablamos mucho en un desgaste de las mitocondrias como base de muchas enfermedades en las diferentes enfermedades de los pacientes. Entonces, es una evaluación que hay que hacer en la mitocondria o el funcionamiento mitocondrial, que es bastante importante. ¿Cómo está nuestro sistema inmunológico, por ejemplo? Hoy podríamos decir que de los sistemas que más gasto energético tienen en nuestro cuerpo es el cerebro, ocupando solo el 2% del peso de nuestro cuerpo, gasta más del 20% de energía diaria. El sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, no solo defensa ante cualquier microorganismo que nos quiera atacar, virus, hongos, parásitos, bacterias, sino también ante reacciones inflamatorias, ante células tumorales. Entonces, son nuestros guerreros también, que es importantísimo tomar en cuenta, porque hoy algo de lo que vemos mucho también en la consulta, como tenemos atención a niños, son problemas de alergias, eczemas, rinitis. Y lo que me llama la atención es que ya los pacientes asocian a que si mi papá tuvo rinitis, no es que yo soy alérgica, mi mamá es alérgica. Entonces, realmente no estamos condenados a la mala genética, ¿no? Que tienen nuestros padres, nuestros familiares, pero el sistema de defensa, el sistema inmunológico es uno de los sistemas que nosotros en el centro hacemos mucho énfasis debido a la grandísima importancia que tiene en nuestra salud, ¿no? Bueno, aquí están diferentes procesos inflamatorios, cómo metabolizamos y eliminamos las toxinas. Ahí entra el trabajo del hígado, por ejemplo, un órgano que es indispensable, pero que necesita diferentes cofactores, vitaminas, minerales para poder cumplir a cabalidad su función. La comunicación celular, nuestras células son tan interesantes porque son unidades encargadas de producción de proteínas. Cuando hablamos de producción de proteínas, estamos hablando de enzimas digestivas, neurotransmisores, masa muscular, sistema inmunológico. Estamos hablando de detoxificación, donde existen reacciones bioquímicas, donde eliminamos los radicales libres dentro de nuestro cuerpo, la basura que vamos produciendo, porque producimos basura a diario, ya sea reciclando o ya sea que sea un desecho de procesos metabólicos que estamos en contacto todo el tiempo, de toxinas. Entonces existe una comunicación celular que tiene que ser fluida, nuestro cuerpo se comunica. Es interesante porque lo que pasa a nivel cerebral, todo el cuerpo sabe lo que está pasando, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que yo lo hablaba desde un inicio, que no somos solo cabeza, solo corazón, o sea, nacemos de la unión de dos células que estamos interconectados desde que esa multiplicación celular comienza, ¿no? Desde que comienza la vida.
Bueno, el transporte linfático, que es donde realmente es impresionante pensar cómo nuestro cuerpo es tan especializado en hacer todas las funciones que realiza en el día a día, ¿no? Como si fuera una ciudad súper organizada donde el sistema de recojo de basura funciona perfecto, las calles están impecables, los carros, no existe un tráfico, fluyen muy bien. Entonces es una organización realmente perfecta, ¿no? Que uno piensa que es realmente una creación superior. Entonces necesitamos tener todo eso íntegro y eso estamos hablando solamente de la parte física y biológica. Y por otro lado, tan importante lo que habíamos hablado, la parte emocional, la mente. Hoy una característica interesante que he estado teniendo de pacientes y se los comento porque llama la atención y lo he conversado justamente también con algunos colegas la anterior semana que estuvimos haciendo algunas actualizaciones y parece ser que, digamos, este acceso a la información, que a mí me parece maravilloso, ¿no? Pero obviamente llega a ser un arma de doble fila para muchos pacientes, ha aumentado a que muchos pacientes sean hipocondríacos, a muchos pacientes buscar una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tener o por ejemplo pruebas genéticas, que a mí me parecen maravillosas las pruebas genéticas, pero digamos que Angelina Jolie solo por haber tenido dos genes en la mama, se removió la mama y claro, yo me hago la burla que si tenemos un gen para el cáncer de cerebro, bueno, mejor saquémonos el cerebro, ¿no? Entonces, realmente hay que tener siempre mucho criterio, mucha cautela, mucha madurez, este, para entender todas estas pruebas diagnósticas y entender cómo está mi salud en base a cómo yo estoy, en base a cómo yo me siento, ¿no? Entonces es importantísimo que toda esta base funcione bien. Claro, hay días que no estamos tan bien emocionalmente, al menos nosotras las mujeres, que somos más hormonales, que somos cíclicas, pero si vemos el hecho de que nuestra biología no está bien, definitivamente también va a afectar nuestro bienestar al momento de producir neurotransmisores. Nuestra microbiota, ya sabemos hoy que hay una influencia grandísima en nuestros pensamientos, en nuestro bienestar. Entonces todo eso va a ser interesante que se pueda siempre medir, ver cómo estamos para que tomemos siempre las mejores decisiones en base a nuestra salud. Entonces, el problema de salud que tenemos es toda esta base, ¿no? Es todo esto que tenemos que estar en un equilibrio constante para buscar esa salud, para buscar esa salud y bueno, sentirnos siempre muy bien. Entonces, aquí también, bueno, ya hablando un poco más de lo que son las pruebas funcionales, que son, para nosotros en el centro, la verdad que nos encanta hacer las pruebas funcionales porque nos dan mucha métrica de cómo está esa parte más molecular en el paciente, ¿no? O sea, es como que, a ver, yo les doy un ejemplo, ¿no? En el cáncer de mama, por ejemplo, siempre le dicen a las mujeres, para prevención uno tiene que estar tocándose, pero cuando ya tocas y detectas una masa ahí, eso ya extrapoló la parte bioquímica. El cuerpo estuvo, o sea, cuando ya se siente, cuando ya se ve, es cuando definitivamente ya no es una prevención, es una detección temprana. Lo mismo cuando muchos pacientes, por ejemplo, se hacen una colonoscopía, por ejemplo, ¿no? Muchos de los pacientes que tengo arriba de los 50, yo no soy a favor de eso, pero se les dice que tienen que hacerse anualmente colonoscopía. Nunca me he hecho, pero definitivamente debe ser muy traumante hacerse una colonoscopía. Y cuando ya se encuentran lesiones en esa colonoscopía, no es una detección temprana, eso, o sea, perdón, eso no es una prevención, es una detección de que ya hay algo, pero ya extrapoló la vista humana y de las funciones metabólicas, de intoxicación y de inflamación que está teniendo el organismo, ¿no? Entonces, por eso es que estas pruebas funcionales nos gustan tanto, porque esto sí se podría decir que es una prevención, ¿no? En el caso de pacientes que no tengan alguna enfermedad. Y en el caso de los pacientes que ya tienen alguna enfermedad o un problema de salud, también nos hace dar cuenta y ver el grado de oxidación que tiene, qué tan inflamado está. Bueno, ya estoy enfermo, pero en qué situación está trabajando mis células, porque a nosotros nos dicta un poco el curso de la cantidad de antioxidantes que se va a usar, la cantidad de antiinflamatorios, ¿no? Obviamente hablando siempre desde la estrategia terapéutica que utilizamos en el centro, que es la medicina funcional, biológica, ortomolecular. Entonces, algunas de las pruebas que nos gusta mucho mirar es el estrés oxidativo. Cuando hablamos de estrés oxidativo es tal cual como si pusiéramos un fierro afuera, que le dé la lluvia, le dé el sol y eso se va oxidando, como un carro, ¿no? Hay veces que hay fotos así
que uno ve un carro de los 50, pero sumamente bien cuidado, impecable para llevarlo de paseo, y el otro de 1950 igual, pero en una chatarra, por ejemplo, ¿no? Entonces, la edad, lo que hablamos siempre con los pacientes, la edad no dicta el curso de salud, ¿no? Nuestra edad, entonces, la edad cronológica, lo que dicta es nuestra edad biológica. Entonces, es lo interesante poder evaluar todo esto en los pacientes, y algo interesante que nos viene pasando en el centro es que se han aumentado bastante las consultas, por ejemplo, de gente joven alrededor de los 30, los 25, que sí, tienen algunos problemas de salud, pero por ejemplo quieren llegar con salud ya a una edad adulta, ¿no? Quieren valerse por sí mismos, no quieren tener las cirugías que tuvieron los papás, o quieren tener esa independencia. Entonces eso se puede lograr, ¿no? Lo interesante de estas pruebas es que no son pruebas tan invasivas, ¿no? O sea, pinchar, sacar sangre, o sea, se le puede realizar hasta a los niños porque son muestras de orina. Entonces ahí vamos a ir viendo a lo largo de algunas de las pruebas que utilizamos nosotros con nuestros pacientes, y todo lo beneficioso que uno puede leer ante pruebas tan sencillas, ¿no? Tanta información que podemos tener de nuestros pacientes. Esta prueba es una de las que hacemos hoy en día a todos los pacientes que vienen a la consulta, que es la prueba de HLB. Se llama HLB porque quienes la empezaron a hacer fueron tres médicos con apellidos que H, L y B, entonces ellos le pusieron ese nombre a esta prueba, ¿no? Pero es una prueba súper interesante porque nosotros, a través de una pequeña gota y el microscopio, hay dos tipos de formas de evaluar. Está a través de la coagulación en la sangre, que es la prueba in vitro, y también el análisis de la misma sangre in vivo, que esa es la gota fresca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros podemos ver en nuestra sangre? Entonces, si nos ponemos a pensar, cuando hacemos una prueba de laboratorio nos sacan sangre venosa. La sangre que nosotros hacemos, que pinchamos en el dedo, es una sangre venosa, ¿no? Entonces, tiene que tener, la evaluación que nosotros hacemos aquí en el centro es la in vitro, que es ya la gota coagulada seca. Y es interesante porque cuando hay un aumento, por ejemplo, de radicales libres en el paciente, aquí son una esta de aquí es de uno de nuestros pacientes, y esta es la muestra ideal, digamos, ¿no? Entonces, ustedes ven que hay una diferencia entre una gota y otra. Entonces, en esta gota nos permite visualizar primero los glóbulos rojos, la motilidad de los glóbulos rojos. Dentro de este plasma, por ejemplo, el paciente, existen sustancias que son sensibles al ataque de los radicales libres fuera, ¿no? Que se llama la matriz es extracelular, que ahí es donde se concentran gran cantidad de colágeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo mayor ataque o mayor cantidad de radicales libres, esa coagulación no va a ser perfecta. Entonces, aquí en este lado derecho vemos una coagulación perfecta. En cambio, en el lado izquierdo podemos observar que hay puntos blancos, por ejemplo, ¿no? Que no está íntegramente unida. Entonces, esto ya es algo que clasificamos como un estrés oxidativo. O sea, ya está viendo una oxidación de este paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre cuando pensemos en radicales libres, porque son terminologías que las escuchamos mucho, radicales libres, estrés oxidativo, porque se están escuchando cada vez más. Pensemos en lo siguiente, ¿no? El ejemplo que yo siempre le doy a mis pacientes. Cuando nosotros inspiramos, ingresa oxígeno, y cuando exhalamos sale dióxido de carbono. El dióxido de carbono es ya el resto de nuestra respiración, ya es algo tóxico que lo tenemos que eliminar. Lo mismo cuando comemos un alimento, nuestro cuerpo absorbe todos los nutrientes que tiene que tener y lo eliminamos, lo que no nos sirve, nuestros desechos. Entonces vamos al baño y ahí salen las heces fecales, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con nuestras células. Las células reciben nutrientes, tienen reacciones bioquímicas, producen radicales libres, porque es normal, totalmente normal producir radicales libres dentro de nuestro organismo, pero deberíamos tener nutrientes y antioxidantes que, si producimos radicales libres, lo neutralicen. Producimos, lo neutralizan. O sea, tal cual como el sistema de recojo de basura, por así decirlo, ¿no? Entonces, produzco mi basura, aquí viene, se la llevan y perfecto, no queda oliendo mi casa, no queda oliendo mi barrio. Entonces, cuando hay una oxidación es cuando esa basura se está acumulando. Y ahí es donde nosotros entramos a pensar con los pacientes:
¿Será que están faltando los carros de recojo de basura? ¿O será que realmente el cuerpo no está pudiendo lidiar? ¿Será que el sistema de detoxificación del hígado no está funcionando de la manera adecuada? ¿Hay ciertas vitaminas que contribuyen dentro de esta detoxificación? ¿O realmente no estoy teniendo un pH en el estómago adecuado que pueda absorber los nutrientes que me ayuden a detoxificar todo esto? Entonces, obviamente ahí se abre una gama de opciones donde uno va pensando por qué este paciente se está oxidando, ¿no? Y algo interesante también que, claro, hoy es común encontrar oxidación, ¿no? En el medio tóxico en el que vivimos. Y por ser tan común eso, muchas personas, digamos, de manera empírica, pueden estar consumiendo un montón de antioxidantes. Por ejemplo, obviamente yo les comento esto porque son cosas que me la transmiten mis pacientes. Digamos el resveratrol, que estuvo de moda un tiempo, luego el NAD, luego la glutationa, que son diferentes antioxidantes que cumplen diferentes funciones en nuestro organismo, que son maravillosos, son maravillosos. Pero miren ustedes qué interesante, cuando yo antioxido demasiado mi cuerpo, tengo la respuesta contraria, me oxido más también. Entonces, definitivamente la idea es llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces, ahí es donde es importante las métricas. Entonces, y además del estrés oxidativo hay diferentes grados y de acuerdo al grado que nosotros vamos detectando es la cantidad de antioxidantes también que se va utilizando con el paciente, ¿no? Entonces, esta es una prueba realmente súper interesante, bastante sencilla de hacer. Simplemente se requiere la gota de sangre del paciente y tener el microscopio, ¿no? Para que se pueda, y bueno, ahí la experiencia y el criterio para poder evaluar, pero no es que se necesiten equipos muy avanzados, por eso es que nosotros lo hacemos, esto lo hacemos en el consultorio, ¿no? Entonces, más o menos para hacer una comparación, yo había buscado, ¿no? Algunos ejemplos para hacer unos ejemplos prácticos. Es como cuando vemos la sangre al microscopio, como mirar un río con los barcos y un caudal. Si fluye bien, si hay suciedad, si las barcas se están chocando, más o menos eso es lo que se analiza en el HLB, ¿no? Esa fluidez de cómo está yendo ese exceso de radicales. Y para complementar, algo que, digamos, definitivamente el estrés oxidativo es el resultado de la acción perjudicial sobre células y tejidos. Como habíamos hablado, lo va oxidando, o sea, vamos envejeciendo prematuramente. Y ojalá y el envejecimiento solo se reflejara en la piel, ¿no? No, esto se refleja en mis órganos, en mis células, en mi cerebro, en mi corazón, en mi hígado. Y definitivamente cada paciente tiene una genética que lleva, una información genética que lleva consigo. Por ejemplo, dentro de mi familia hay antecedentes de Alzheimer. Entonces, yo estoy consciente de que si me hago una prueba genética, definitivamente me va a salir algún alelo de Alzheimer positivo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si yo me estoy oxidando y me estoy inflamando, es muy probable que lo que se vaya a oxidar e inflamar sea mayormente las células de mi cerebro. Y es muy probable que si yo me enfermo vaya a ser algo por ahí en vez de un cáncer, por ejemplo, porque en mi familia no ha habido nadie con cáncer, ni materna ni paterna. Sí han habido enfermedades autoinmunes, sí ha habido Alzheimer, que es lo que más ha predominado. Entonces, hay que pensar de que si yo me encamino a alguna enfermedad, me encamino a la que tenga una predisposición genética, ¿no? Entonces ahí eliminamos mucho en las enfermedades crónicas y degenerativas ese pensamiento que había antes de que si mi mamá tenía diabetes, mi abuela diabetes, yo voy a tener sí o sí, ¿no? Hoy es como que nosotros construimos nuestra historia. Bueno, y si tengo todos los alelos para tener la Alzheimer en su momento y definitivamente lo voy a tener, voy a hacer lo posible para que me venga lo más tardíamente posible, para tener la mejor calidad de vida, para llegar en las mejores condiciones, o sea, todo el tiempo voy a luchar para tener salud, digamos, ¿no? Y obviamente eso se construye con todos los hábitos que nosotros tenemos día a día. Entonces, pensemos que ese estrés oxidativo que mide el HLB es el incremento de los agentes oxidantes y la disminución de los antioxidantes. Eh, Aquí voy a poner mute. Los agentes antioxidantes. Entonces, ese es el desbalance que podemos tener en el cuerpo. Pero ¿por qué se pueden incrementar los oxidantes? Obviamente se incrementan por tener una mala alimentación, fumar, consumo de alcohol, la polución ambiental, el estrés, agrotóxicos, metales pesados, shampoos llenos de contaminantes, o sea, era lo que hablábamos a un inicio. Lamentablemente hoy la exposición y la oxidación que tenemos es mayor, ¿no? Yo les debo decir, a ver, en la práctica, el último año, eh, digamos, todo el 2024, analizando a todos los pacientes que vinieron en el 2024, sin contar a los niños,
digamos, pacientes arriba de los 13, 14, todos están con un grado de oxidación, ¿no? Todos. Entonces, lo importante es medir, cuantificarlo el grado para saber cómo vamos a ir llevando la salud del paciente, ¿no? Y eso, claro, nos lleva a este daño celular. Yo puedo estar con un estrés oxidativo grave 5, 10, 15 años antes de que aparezca una enfermedad. Y era lo que hablábamos al inicio, cuando lo podemos mirar a simple vista, cuando lo podemos sentir con la palpación, eso ya extrapoló, ya vino hace años formándose, no es que de la noche a la mañana apareció. Obviamente hay ahí, yo voy hablando y voy pensando en algunas cosas, obviamente hay una condición hoy que se está dando que se llaman turbocánceres, que han surgido después de la vacuna del COVID. Bueno, eso es otro tema, digamos, pero hablando en el desglose de la enfermedad que comúnmente crónica y degenerativa vemos, tarda años, ¿no? Esta otra prueba, súper interesante, esta prueba me encanta porque el MDA es también un medidor de radicales libres, de estrés oxidativo, pero lo interesante es que este MDA está muy relacionado, aquí un poco de tecnicismo, en la producción de ácido araquidónico, en la producción de prostaglandinas, que eso se da mucho cuando hay un daño a nuestra barrera celular. Si nosotros nos ponemos a pensar, somos un conjunto de células. A veces es un poco difícil visualizarlo de esa manera, pero absolutamente todas nuestras células, un par de excepciones, pero la gran mayoría de nuestras células son como esta figura que les pongo aquí, que es una doble capa de lípidos, de fosfolípidos. Esto amarillito que ustedes ven, prácticamente lo podemos decir como grasa, lípidos. Entonces, este MDA me mide la oxidación de los lípidos en mi cuerpo, ¿no? Entonces, es gravísimo que la membrana de nuestras células se esté oxidando. Yo podría decirles en la práctica y como opinión también que es mucho más grave tener una oxidación con el test de MDA que con el HLB. Porque con el HLB reponemos vitamina C, magnesio, selenio, resveratrol, bueno, algunos antioxidantes y vamos muy bien en la detoxificación. Pero el problema de hacer un daño en nuestra membrana celular es que influye en funciones mucho más vitales en nuestro organismo. Es la comunicación de todos los días que tienen nuestras células, es la detoxificación de cada célula, es la producción de proteínas que tiene nuestro organismo. Entonces, en sentido, si vamos a cuantificar de gravedad, es más grave tener un estrés oxidativo a nivel del MDA, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal cual como está el gráfico de las células, nuestra célula se va oxidando, ¿no? Y lo interesante es que eso se ve, por ejemplo, en una persona, ¿no? Justamente hoy tuve hace rato seguimiento con una paciente que llegó con una oxidación pero altísima y estaba hasta con una coloración más oscura en la piel, una piel opaca, y ahora cuando volvió la paciente, bueno, con más vitalidad, con más brillo en la piel. Entonces, realmente hasta a simple vista uno puede ver esa vitalidad, por ejemplo, ¿no? de la oxidación en las personas. ¿Y por qué es tan grave la oxidación a nivel de membranas por parte del MDA, que es el malonildialdehído, ¿no? Que este compuesto, lo interesante es que se elimina por orina, por eso es que esta prueba se hace en orina. Entonces se detecta la cantidad de malonildialdehído que hay en la orina, porque todo este proceso de inflamación que tiene nuestro cuerpo y oxidación también, pero sobre todo inflamación, lo estamos eliminando por la orina. Aquí yo le puse para que ustedes puedan visualizar dos células que son importantísimos para nuestro sistema. Esta es una célula nerviosa. Entonces, si estamos pensando en oxidación de grasas, no solo es la oxidación de las membranas de nuestras células, es la oxidación de la mielina que está en la conductividad nerviosa, de nuestro cerebro, por ejemplo, ¿no? La oxidación de células que son asociadas, o sea, que están directamente con la fertilidad, como los espermatozoides, los óvulos. Hoy que vemos en consulta grandísimos problemas de fertilidad, de embarazo, de dificultad de embarazo, por ejemplo, son pacientes que coinciden también con una alta oxidación, por ejemplo, ¿no? Donde más tenemos grasas que son fácilmente oxidadas en la mielina, que es ese cable que recubre todos nuestros nervios, porque nosotros tenemos nervios, ¿no? Un sistema nervioso que tiene una conductividad eléctrica. Y si no tuviera como este cable, por ejemplo, esa recubierta de grasa, de mielina que se llama, nos estaríamos electrocutando por dentro. Entonces también daña la mielina, o sea que ciertas sensibilidades, parestesias, por ejemplo, ¿no? Enfermedades autoinmunes también, como la esclerosis, están asociados a esta oxidación tan alta, digamos, ¿no?
Entonces, definitivamente el MDA es una prueba que nos mide la oxidación de este grupo de células que son tan importantes para nuestra salud de acuerdo al objetivo que tenemos, ¿no? Entonces, si yo soy una persona, digamos que no estoy todavía en la menopausia, pero quiero detectar cómo está mi envejecimiento a nivel de las grasas, bueno, el MDA es algo maravilloso que no solo me va a medir cómo voy a pasar una menopausia, por ejemplo, ¿no? Sino también cómo está mi cabeza pasando a través de todo este tiempo. En los niños, por ejemplo, nosotros que vemos muchos niños con autismo, estas son pruebas que súper sencillas de hacer en orina, que nos salen una oxidación alta en los niños. Entonces, realmente vemos que coincide mucho el resultado de las pruebas con la molestia o la queja o el problema que están viniendo a la consulta, ¿no? Y bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Falta de antioxidantes, ciertas vitaminas, mala alimentación, estrés, contaminación ambiental, exposición a químicos, disruptores endocrinos, todo eso nos lleva a tener esa oxidación, ¿no? Esta prueba de Indican igual es súper conocida. Bueno, hoy en realidad con todo lo que es la microbiota ya podemos inclusive ver la genética de la bacteria que está dentro del intestino, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Ya nos han llegado algunos pacientes, por ejemplo, de España, de Perú, que ya tienen el acceso a esas pruebas, pero algo tan sencillo de detectar es cómo están mis bacterias, es la prueba de Indica. Y es interesante porque cuando hay un desbalance entre bacterias buenas y bacterias malas, las bacterias malas producen ciertos desechos, ciertas toxinas que atraviesan esa membrana del intestino y eso está circulando en nuestra sangre y lo podemos eliminar a través de la orina. Entonces, definitivamente, mientras más de esta toxina vamos a tener en orina, más grave es el grado de disbiosis que tiene mi paciente. Hablando que disbiosis es ese desbalance entre bacterias malas y bacterias buenas, ¿no? Entonces, no necesariamente claro, aquí obviamente les puse cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, no es como que esto sirve para diagnosticar exclusivamente un SIBO, por ejemplo, ¿no? Diagnostica los diferentes tipos de problemas intestinales que pueda tener el paciente, no solo a nivel de intestino delgado, sino también de intestino grueso. Entonces, es más general, se podría decir, ¿no? Nos dice que predominan las bacterias malas en el intestino, ¿no? Y les cuento que en esta prueba de Indica, la mayoría de los pacientes vienen con una disbiosis grave o muy grave. Porque cuando pensamos en qué nos va a llevar a una disbiosis, hablamos de todo. Estrés, antibióticos, comidas que no han pasado bien digeridas. Eso tan importante porque estamos viendo gente joven que hoy ya no mastica, no hay una masticación, comen muy apurados, comen mirando pantallas. Eso es algo gravísimo que, por ejemplo, a los niños se les da, ¿no? Yo he visto cualquier cantidad de niños hoy que comen mirando pantallas, o sea, están dañando totalmente la conexión que existe entre saciedad. Eso les va a generar un trastorno más adelante a los niños que no van a tener saciedad porque no saben, no han entrenado esa conexión que existe, no se les ha enseñado una propia masticación. Entonces, lo estoy viendo mucho, lo vemos niños, en gente joven, entonces la masticación es importantísimo, tomarnos nuestro tiempo, masticar, ahí es donde empieza la digestión. Entonces, y como todo esto está tan intenso hoy, la vida que llevamos es tan estresante, tan rápida, que prácticamente se tragan los alimentos, ¿no? Más que masticar. Yo en muchas oportunidades, cuando doy un paso atrás y digo, a ver cómo estoy comiendo, a veces me doy cuenta que estoy comiendo más rápido de lo que debería. Entonces ahí paro, me vuelvo a concentrar y vuelvo a masticar. Entonces es como que todos caemos mucho en ese ajetreo del día a día, ¿no? De vivir acelerados, pero hay que tratar de masticar bien, comer bien y definitivamente pésimo darle pantalla a los niños. Muchos papás me dicen, no, es que cuando vamos a un restaurante, es que no hay que darles, simplemente no hay que darles, ¿no? Inclusive, aprovecho, ¿no? Siempre hablo de esto porque la Sociedad de Pediatría, a ver, imagínense, de España, ellos han sacado una cláusula en que ningún niño debería mirar pantalla, ni 5 minutos, ni para comer, ni para ir al médico. No, o sea, uno tiene que lidiar con su hijo, ¿no? Entonces, definitivamente, las pantallas y cuando comen los niños es lo peor, lo peor. Entonces, el Indica nos ayuda, eso lo vemos mucho, muy frecuente. ¿Y de qué manera, no? Es como que se manifiesta esta disbiosis. Me llama la atención, yo les comento las experiencias que he tenido. Me llegó una paciente
que el gastro le digo, está loca la doctora, ¿cómo te va a diagnosticar en orina o en sangre algo que está mal de tu intestino? Y es que realmente hay mucha ignorancia en estos temas, digamos, ¿no? Del diagnóstico y de las pruebas diagnósticas. Y es que si tenemos una permeabilidad intestinal y detectamos algo que no debería estar en sangre, es porque ese intestino está permeable. Más aún si eso lo detectamos en orina, eso pasó a la sangre y fue filtrado por el riñón y se detectó en orina, ¿no? Entonces, definitivamente conocer la fisiología y la interpretación y saber de las pruebas, pues también nos ayudan a entender qué es lo que está pasando con nuestra salud. Entonces, esta disbiosis viene por el desequilibrio de la microbiota, lo que habíamos hablado, producen esta sustancia tóxica que es el indol, y esto, como atraviesa esa barrera del intestino, se puede detectar en orina porque el riñón es el que va a filtrar nuestra sangre, ¿no? Entonces, obviamente, disbiosis, las razones todas las razones son las mismas, ¿no? Nuestros hábitos de estilo de vida. O sea, ahí le podemos sumar los antibióticos, por ejemplo, que se hayan recibido, bajo consumo de vitaminas, fibras, ineficiente líquidos, otros medicamentos, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado tener pacientes que estaban muy, muy graves realmente del sistema digestivo y que tomaban 6, 7 fármacos, digamos, ¿no? Entonces, qué complejo hoy los pacientes con los que nos estamos encontrando, ¿no? Pacientes con una salud muy deteriorada, con alto consumo de medicamentos. Pero lo que hablaba el otro día con otros colegas y lo que veo que está pasando, esta revolución de la salud que viene desde Estados Unidos, es cambiar el curso, ¿no? Direccionar, o sea, buscar la salud del paciente, no medicarlo, porque la medicación es solamente paliativo, no resuelve el problema de la salud del paciente y lo que los pacientes hoy tienen que cambiar son sus hábitos. ¿No? Entonces, y claro, algo también que yo siempre le digo a los pacientes, ¿no? Porque nos llega de todo en el centro, pero no están dispuestos a cambiar su estilo de vida, ¿no? Entonces, definitivamente algo tan sabio que hablaba Hipócrates era que si el paciente quiere curarse, preguntarle si está dispuesto a dejar lo que lo enfermó. Y muchas veces los pacientes no están dispuestos a hacer eso, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué? Porque, a ver, muchas veces la alimentación se volvió, ayer conversaba con un paciente, me dice, no, yo como porque me siento feliz, me gusta compartir con mi familia, cuando estoy solo no como, no me gusta. Entonces, definitivamente la comida se ha vuelto algo más cultural, algo más social. Lo es, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar que siempre es como qué gasolina le estoy dando a mi cuerpo, ¿no? Aquí en Santa Cruz con este tema de las gasolinas, creo que a varias personas se le empezaron a fregar su auto, empezaron a tener problemas y era porque creo que algo le estaban haciendo a la gasolina, le estaban rebajando, no sé qué lío estaba pasando con la calidad de la gasolina, que los autos empezaron a funcionar mal. Entonces, lo mismo, idéntico a lo que pasa en nuestro organismo, ¿no? Entonces, la calidad de gasolina que le vamos a dar va a determinar cómo va a funcionar esta máquina. Y esta prueba la hacemos en muchos pacientes, ¿no? Pacientes con gastritis, úlceras, enfermedad de Crohn, fatiga crónica, alergias alimentarias, alteraciones gastrointestinales, síntomas inespecíficos. Y pasa también que muchos pacientes salen, digamos, con una disbiosis grave, pero no tienen ningún problema gastrointestinal. Y es que, por ejemplo, no necesariamente tenemos que tener o diarrea o estreñimiento o dolor abdominal para tener una disbiosis intestinal. O sea, muchas veces los síntomas se reflejan de otra manera. Un cansancio, yo les comentaba que uno de los más robadores de energía de nuestro cuerpo son el cerebro, el intestino y el sistema inmunológico. Entonces, si yo tengo un problema a nivel de sistema digestivo, ténganlo por seguro que hay un problema a nivel del sistema inmunológico, porque ahí se concentra el 80%, y eso ya es un gasto energético que debería ir para que yo esté bien, haga mis actividades, pero ando cansado, ando agotado. Entonces, no necesariamente hay que tener un síntoma gastrointestinal, ¿no? Para tener una disbiosis intestinal. Así que bueno, eso siempre lo tratamos de hablar con los pacientes en la consulta, aclararlo. Y también lo que yo decía, podemos tener una disbiosis grave durante años hasta que realmente aparezca el problema de salud. Y la disbiosis está relacionada a una mala absorción de nutrientes porque no vamos a tener estas bacterias buenas que nos ayuden a absorber, a sintetizar la vitamina K, por ejemplo, ¿no? La vitamina K, que son las bacterias que la sintetizan y nosotros tenemos que tener esa vitamina K. Si hay una disbiosis, ¿hace cuánto tiempo no venimos produciendo vitamina K? La vitamina B12 que se empieza a activar o a producir desde el estómago, por ejemplo, los diferentes ácidos butíricos, los diferentes neurotransmisores también. Entonces, definitivamente eso de manera crónica nos va a afectar nuestra salud de alguna manera. Así que esta prueba súper, súper interesante. Esta otra prueba adrenal,
también una de las que pedimos un montón en el centro, porque yo creo que cuando pregunto así a un público general que levante la mano quién no tiene estrés, creo que nadie levanta la mano. Definitivamente vivimos hoy en una situación muy estresante, ¿no? Claro, tal vez la gente del campo que cría, y eso, aún así, ¿no? Hay un poco de estrés porque uno tiene acceso a las noticias hoy con el celular en cualquier parte del mundo. Pero sí es una realidad y es una realidad que lo vemos desde muy tempranas edades, desde niños que están con mucho estrés, adultos ni que se digan, peor la situación del país, o sea, realmente el estrés siempre hay uno u otro factor que va a estar afectando. Entonces, lo interesante de esta prueba es que nosotros tenemos fases, ¿no? Fases del estrés en nuestro organismo, fases en la cual nuestro cuerpo puede estar aguantando ese estrés. Normalmente eso lo veo en pacientes jóvenes, digamos hasta los 20, 25, aguantan muy bien el estrés. Luego una segunda fase donde, uy, perdón, una segunda fase donde ya el cuerpo empieza a trabajar el doble. Normalmente esta fase de trabajo yo ya lo veo en pacientes arriba de los 30, donde ya, digamos, la demanda laboral crece, vienen los hijos, entonces ahí lo veo cuando el cuerpo ya empieza a trabajar el doble, ¿no? Pensemos en un motor de un carro que estamos pisando y estamos yendo aceleradamente, digamos, ¿no? Definitivamente un motor que se trabaja así va a durar menos que un motor que va tranquilo, va lento, digamos, ¿no? Entonces, una segunda fase y una tercera fase donde ese estrés estuvo así durante tantos años o también hubo un evento emocional, por ejemplo, que lo vemos, una pérdida o algo malo que haya pasado en la vida del paciente emocional, que contribuye ya a esa fatiga, donde esta glándula adrenal, que es esta glándula que está sobre el riñón, tiene estas fases de trabajo, ¿no? Entonces, lo interesante es que esta prueba que nos permite detectar, esta glándula adrenal produce una hormona muy conocida hoy, que es el cortisol, y la degradación del cortisol es el calcio. Entonces, se puede medir ese mismo calcio en orina que indirectamente nos da para entender cuánto se está degradando del cortisol en mi cuerpo. Pero siempre hay que tener también un criterio para poder interpretar estas pruebas, ¿no? Porque que yo tenga poco calcio no significa que está trabajando poco o que tenga mucho calcio está trabajando por demás. Hay que ver siempre el contexto. Muchas veces está trabajando poco, pero porque ya está agotada esa glándula. Entonces, obviamente mirar estas pruebas de manera isolada no es lo ideal, es mirarla como un todo en el contexto de la historia clínica del paciente. Además, si se puede pedir un cortisol también en el paciente para ver si puede estar inverso su ritmo circadiano. Hay pacientes, por ejemplo, que me dicen, no, yo no soy diurno o no soy diurna, yo soy nocturna. No, eso no existe, digamos, no es la biología. Eso es un ritmo circadiano totalmente alterado. Y eso se da mucho en los pacientes. O pacientes que tengo, por ejemplo, que hacen turnos, que varias veces a la semana tienen, digamos, que trabajar de noche. Eso de manera crónica nos empieza ya a afectar nuestra salud, ¿no? Entonces, claro, es complicado, ¿no? Uno como médico cuando detecta, digamos, bueno, es tu trabajo lo que te está enfermando, es complicadísimo porque el paciente que tenga la toma de decisión, bueno, yo lo dejo mi trabajo, no es así de sencillo, digamos, ¿no? No es así de sencillo. Entonces, pero lo importante es por lo menos detectar el factor estresor y ver qué se puede hacer para disminuir esa reacción, esa respuesta que tenemos en nuestro organismo, porque a la larga esto nos puede llevar también a muchos problemas de salud. Desbalance en nuestro sistema inmunológico, ahí vemos muchos pacientes que comienzan, por ejemplo, con infecciones recurrentes o me decían antes yo me resfriaba, en menos de una semana ya estaba bien, ahora me está durando más de 2 semanas o mi propio sistema inmunológico estar tan alterado que me empiece a atacar. Entonces, muchas veces un problema de salud que nosotros tenemos no tiene una sola causa. Es un conjunto de cosas que va llenando el vaso y hay la gota que rebalsa el vaso, definitivamente la hay, ¿no? Pero cada paciente tiene esa individualidad con la que va llenando su vaso. Entonces, es muy interesante esta prueba de estrés adrenal. Entonces, lo que yo veo, digamos, en la práctica, todos los pacientes que atendemos, es que hasta los 30 el cuerpo aguanta bien, desde los 30 a los 40, 45 está el cuerpo trabajando el doble y entre los 40 y 45 en adelante ya encontramos un cuerpo fatigado, digamos, ¿no? Y obviamente un cuerpo fatigado es un cuerpo que no tiene un buen sistema inmunológico, que no está teniendo una buena producción de nutrientes, o sea, ya empieza a deteriorarse, ¿no? Como fundir el motor de un carro prácticamente. Entonces, la idea es detectar en qué nivel está para poder utilizar el fitoterápico adecuado. Por ejemplo, ¿no?
me llegan pacientes que me dicen, ay, he escuchado la ashwagandha y estoy tomando ashwagandha, no me sentó bien, me sentó peor, pero a mi amiga le sentó muy bien, que me la recomendó, o el licorice. Entonces, es que todo depende en qué fase adrenal está cada paciente. Si yo estoy en una fase donde mi glándula adrenal está agotada y yo le doy algo para calmar aún más, no, ese paciente no se despierta ni para ir a trabajar. En cambio, si yo estoy con mi glándula trabajando el doble y le doy un fitoterápico que le va a calmar ese sistema nervioso, bueno, ahí le puede ayudar. O muchos pacientes necesitan un soporte que la glándula adrenal produzca más corticoide porque no está produciendo por agotamiento. Entonces, definitivamente los suplementos son herramientas maravillosas, pero hay que utilizarse siempre con criterio, ¿no? Y aquí un poco, ¿no?, de la producción del cortisol, y es la degradación de este metabolito del cortisol lo que se detecta en la orina con la prueba de estrés adrenal, ¿no? Muchas veces, aquí ustedes ven, este ciclo comienza en nuestro cerebro. Hoy ya no necesitamos, por lo menos aquí en nuestro país, digamos, ¿no?, o en Hispanoamérica, muy raro que vayamos a una guerra, ¿no?, o que estemos en esa situación de amenaza. Difícil, ¿no? Pero obviamente en su momento sí, habían guerras entre tribus, o sea, era mucho más, se podría decir, intensa la vida en el mundo, pero eran picos de estrés. Hoy no, hoy mis pacientes se van a dormir con las finanzas en la cabeza, con los pendientes, con los problemas, y peor aún, ¿no? Imagínense despertar en la mañana, empezar a ver noticias, eso es lo más tóxico para nuestro sistema adrenal, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo estamos viendo, no nos está, ay, están peleando de guerra allá en el otro lado del mundo. Habían cosas que ni nos enterábamos antes, pero hoy como nos enteramos todo al vivo y al instante de todo, eso tiene una afección. Lo que miramos hace que nuestro cuerpo también se comporte ante eso. Entonces, no solo tóxico el ambiente, digamos, en el que podemos estar expuestos, sino lo que vemos también, ¿no? Lo que nutrimos nuestro cerebro en el día a día. Definitivamente va a influir. Esta es otra prueba súper interesante, me gusta muchísimo hacerla, la prueba de vitamina C, porque la vitamina C es el principal antioxidante de nuestra salud. Entonces, es muy interesante porque en esta prueba nosotros medimos qué tanto está botando el paciente de vitamina C a través de la orina. Entonces muchas veces el paciente no está botando casi nada, pero porque no está teniendo nada de vitamina C dentro de su organismo. La vitamina C no es una vitamina que se almacena en el cuerpo. Y esto lo menciono porque cuando nosotros consumimos vitamina C, ya sea vía oral o endovenosa, la vitamina C ingresa durante 4 horas hasta 6 horas, hace todas las reacciones bioquímicas que tiene que hacer y se elimina. Entonces, ¿qué significa? Que si yo no estoy tan oxidada, no estoy tan inflamada, lo poco de vitamina C que yo voy a ingerir también lo voy a eliminar. Y eso se puede detectar. Pero si yo estoy oxidada, estoy inflamada, lo poco que ingiero o nada, no voy a orinar casi nada. Entonces no se detecta en la reacción bioquímica que se mide en orina la vitamina C que está expulsando el paciente. Y es interesante poder analizar eso, porque normalmente, o sea, va de la mano, ¿no? Deficiencia de vitamina C y el paciente estaba con un estrés oxidativo, HLB, MDA. Claro, es que si esta es la principal y la más potente antioxidante y no la tengo, me voy a estar oxidando. Entonces, situaciones de estrés, tensión, exposición a químicos, alteración en mis ritmos circadianos, voy a necesitar más dosis de vitamina C, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante detectarlo porque ahí vemos, se cuantifica cuánto se le va a recetar al paciente, ¿no? Y definitivamente en momentos de más estrés, más cantidad de vitamina C. Así que este es otro de los métodos que nos muestra, es súper sencillo también de evaluar, asociado a, por ejemplo, si tengo infecciones recurrentes, si tengo un sistema inmunológico que no funciona bien, alguna enfermedad autoinmunológica, si tengo envejecimiento prematuro de la piel, no es solo por falta de colágeno, es por falta de vitamina C también. Muchas enfermedades degenerativas consumen mucha vitamina C, como la artritis, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Entonces es súper interesante y aquí como ustedes ven en la imagen, es así que nosotros hacemos la medición con la vitamina C, ¿no? A través de la orina. O sea, otra prueba no invasiva, súper interesante y que, bueno, nos gusta pedirla mucho en nuestros pacientes para poder medir ese nivel, ¿no? Entonces, pensar que la vitamina C es realmente como un bombero, que apaga fuegos de inflamación en el cuerpo. Si no tenemos suficientes bomberos, definitivamente nuestro cuerpo va a estar siempre más vulnerable. Esta prueba de la betaína me encanta hacerla a los pacientes, es muy interesante porque nos mide la capacidad del estómago de producir ácido clorhídrico y la función de las enzimas digestivas.
¿Qué significa esto? Hoy en día la cantidad de pacientes que vemos con problemas o trastornos gastrointestinales es un montón, o sea, muchísimo. Inclusive los pacientes que no vienen por eso, cuando se les pregunta, están mal en algún momento del sistema gastrointestinal, ya sea que no van al baño, ya sea que tienen acidez, ya sea que tienen gastritis. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y acompañaba a los pacientes, ¿no? Cuando estaba en el internado a hacerse la endoscopía, era algo súper traumante, lo tenían que sedar al paciente, le tenían que meter un tubo por aquí, y hoy como si nada, los pacientes a veces llegan a la consulta, ya me he hecho 3, 4, 5 endoscopías. Eso a mí me choca, digamos, ¿no? Porque en la época que yo estaba en el internado, a muy raro paciente se le pedía, ¿no? Y hoy solamente para diagnosticar un Helicobacter pylori ya están haciéndose los pacientes endoscopías entre una hasta 2, 3 veces al año, ¿no? Y un método sumamente agresivo. Entonces, lo interesante, digamos, de esta prueba de la betaína y qué es lo que nosotros vemos en la práctica, es que a raíz de todos los hábitos del estilo de vida, si se dan cuenta, volvemos siempre a la raíz, que es cómo estamos viviendo, cuáles son nuestros hábitos, todos nos llevan a tener más que una acidez, más que gastritis por acidez que tenemos, son gastritis alcalinas. Cuando medimos la producción de ácido en los pacientes, la mayoría de los pacientes, realmente la mayoría, yo les diría un 95% de los pacientes tienen hipocloridria, disminución en la producción del ácido clorhídrico. Y eso definitivamente predispone a que crezcan ciertas bacterias como el Helicobacter pylori. Y ahí mis pacientes me dicen, pero si tengo falta de ácido, tengo hipocloridria, ¿por qué tengo gastritis? ¿Por qué tengo acidez? Bueno, lo alcalino también quema. Digamos que la soda cáustica, si es que alguna vez han manipulado soda cáustica, si te salta soda cáustica en la mano, te quema, literal, la sensación es de quemar. Y esa soda cáustica es alcalina, no es ácida. Entonces, definitivamente la falta de ácido dentro del estómago quema, la alcalinidad quema. La acidez, claro, es que nuestro estómago está acostumbrado. Si nosotros vemos el pH del estómago, tiene que ser de 1 a 3, súper ácido. Si yo agarro ese ácido y lo pongo en mi mano, me hace un hueco, me quema. ¿Pero por qué? Porque ahí es donde está la puerta de entrada de todos los microorganismos, todo lo que vamos a comer, todo lo que necesita digerir. Pero hoy pienso que uno de los factores también que afecta mucho, además del estilo de vida que ha tenido el paciente, es el estrés, estar nervioso. El sistema simpático impide que se produzcan enzimas digestivas y ácido clorhídrico de manera adecuada. Entonces, esta prueba de la betaína es súper interesante porque se utiliza betaína, que simula lo que es el ácido clorhídrico, y también utilizamos algunas enzimas. Ahora, ¿bajo qué manera? Cuando el paciente comienza a consumir estas cápsulas, tiene que sentir una molestia si tuviera una buena reserva de ácido clorhídrico y enzimas. Y es interesante porque a veces se le da al paciente hasta 5 o 6 cápsulas, se van a su casa y no sintieron nunca molestia, o sea, no tienen una reserva funcionando de ácido clorhídrico. Y eso a nosotros nos da una guía para decir, bueno, este paciente solo va a tomar enzimas digestivas, o este paciente, además de enzimas digestivas, tiene que consumir ácido clorhídrico, o además de todo eso, tiene que utilizar una estrategia fitoterápica de restauración de la mucosa gástrica. Entonces yo les podría decir que si bien nos ayuda a determinar la presencia de hipo o hiperclorhidria, muy raros pacientes hemos tenido con hiperclorhidria. Yo les diría contados con esta mano, digamos, en todos estos años. La mayoría de los pacientes, además por el abuso de los omeprazoles y todos los inhibidores de la bomba de protones que impiden el funcionamiento óptimo del estómago, que eso es una estrategia terapéutica totalmente antifisiológica, antinatural, va en contra del funcionamiento de nuestro organismo, pero lamentablemente es lo que se ve mucho, ¿no? Inclusive lo vemos en vallas publicitarias. Yo he visto que te dicen, ¿no? Comiste por demás, cómprate esto. ¿Qué es un inhibidor de la bomba de protones? O sea, un inhibidor de producción de ácido. O sea que muchos de los pacientes que Helicobacter pylori a repetición y demás es falta de ácido, digamos, ¿no? Falta de ácido porque ahí es donde la bacteria aprovecha y empieza a crecer, porque esa bacteria no crece, claro, crece en un medio más alcalino, no tan ácido. Y definitivamente esto va a influenciar en la digestión de los nutrientes, en la absorción, en la producción de vitamina B2, o sea, podemos llegar a tener hasta una anemia por falta de ácido clorhídrico. Entonces, eso nos lleva a tener una disbiosis, entonces desencadena muchos otros problemas en nuestra salud, ¿no? Migrañas, por ejemplo, muchos pacientes con migrañas tienen una prueba de betaína con hipocloridria, entonces
Es una prueba súper interesante para medir esa parte. Y también una prueba que hacemos en conjunto con esta es la del pH de la saliva. O sea que cuando nosotros estamos inflamados, y esto es bien interesante porque antes se hablaba mucho del tema de alimentos ácidos, alimentos alcalinos, yo estoy ácida, el cáncer crece en un medio ácido, entonces yo tengo que consumir alimentos alcalinos. Bueno, todo eso creció en base justamente al pH de nuestro cuerpo. Cuando estamos inflamados y oxidados, nuestro pH va a ser más ácido del cuerpo mismo. Estamos en un pH, eso es una realidad. Pero no significa que comiendo verduras o sustancias alcalinas vamos a cambiar ese pH, o sea, porque el cuerpo es tan impresionante que yo puedo comer cualquier cantidad de alcalino y llego al intestino y ya el cuerpo lo reguló. O sea, el problema no es la acidez o la alcalinidad, es que está produciendo que yo esté ácida, por ejemplo, ¿no? Es porque estoy muy expuesta a pantallas, porque no estoy teniendo un buen ritmo circadiano, porque estoy comiendo muchos azúcares, porque soy una persona muy nerviosa, soy una persona muy negativa. Todo eso nos lleva a tener así, soy una persona hipocondriaca, por ejemplo. Impresionante, el cuerpo responde ante eso. Entonces, esos son muchos de los factores que hacen cambiar nuestro pH, y tomar zumo verde no nos va a alcalinizar, no nos va a alcalinizar. Es una idea absurda porque nuestro cuerpo tiene diferentes mecanismos buffers, porque por más alcalino que yo consuma, más bien lo que estoy haciendo es dañándome el estómago. O consumir, por ejemplo, bicarbonato, es igual, es un error grandísimo, ¿no? Y me he encontrado mucho en la consulta con pacientes que estaban consumiendo bicarbonato diario. O sea, estamos cambiando el pH de nuestro estómago, que tiene que ser ácido, ¿no? Pero el pH salival nos permite ver justamente estos desequilibrios, ver si hay un problema en la digestión, problemas hepáticos, el nivel de hidratación, de estrés del paciente. Entonces, es relevante para todos estos otros marcadores, ¿no? Bueno, y pedimos siempre, ¿no? Siempre cuando pedimos una prueba de betaína, una prueba de índica, también evaluamos el pH, ¿no? En los pacientes. Un pH más ácido, sí, tal cual como nos dice aquí, nos lleva a tener alteraciones óseas asociadas a la osteopenia, osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Y una prueba que recientemente hemos incrementado también en el centro, pero una prueba de mucha relevancia, es la prueba del óxido nítrico. Y es muy interesante porque el óxido nítrico lo que hace es que nuestros vasos sanguíneos se relajen, se dilaten, mejora la circulación, mejora la oxigenación. Entonces no queremos óxido nítrico en baja cantidad ni en exceso de cantidad, porque en exceso el óxido nítrico llega a trabajar como un radical libre, pero en baja cantidad también. Es como que el ejemplo, ¿no? del barco con el velero, que tú necesitas ese viento que empuje como si no hubiera ese viento, entonces el velero no anda, no llega la gasolina. Entonces, sí queremos que el cuerpo navegue con fuerza. Entonces, este óxido nítrico asociado y clave para la salud cardiovascular, la energía en las mitocondrias y nuestro rendimiento en general. Y lo que hemos estado viendo desde que estamos haciendo las pruebas del óxido nítrico es que muchos pacientes están con deficiencia, ¿no? Están con deficiencia. Además, esto me ayuda a optimizar la función cognitiva. Así que estas son, digamos, algunas de las pruebas que yo les podría decir que van complementando a todo lo demás, que es el hemograma, el perfil hepático, el perfil lipídico, los colesteroles, que llegan a darnos otros datos que son muy interesantes dentro de nuestra salud y que nos ayudan a direccionar en base a qué tanto vamos a desinflamar al paciente, qué tanto vamos a antioxidar, cómo vamos a restaurar ese sistema digestivo del paciente, cómo vamos a manejar el estrés, cómo ese paciente se enfrenta ante el estrés. Algo interesante de ver también la diferencia entre varón y mujer es que los varones tienen una mayor resistencia al estrés que nosotras las mujeres. Entonces, a veces yo veo el estrés adrenal mucho más intenso en mujeres entre los 30 y 35, en cambio en los hombres recién lo empiezo a ver a partir de los 40, 45, por ejemplo, ¿no? Entonces también se da en cómo que biológicamente somos diferentes, ¿no? Que biológicamente somos diferentes, tenemos diferentes necesidades, nosotras que somos un poco más emocionales. Entonces todo eso, claro, aquí no nos ayuda a evaluar la emoción, pero pronto también vamos a tener una prueba que va a ser súper interesante para medir el comportamiento del sistema nervioso autónomo, que me mide la función del simpático parasimpático, que está muy relacionado a nuestras emociones. Hay personas que son mucho más reactivas que otras y bueno, todo eso tiene una influencia en nuestra parte física, ¿no? Entonces la idea siempre va a ser evaluarlo al paciente como un todo, verlo como un todo, y todas estas herramientas de diagnósticas que son nuevas para muchos pacientes, para muchas personas, pero son altamente efectivas y nos dan datos muy interesantes. Pero lo que yo siempre digo, y lo dije desde un inicio,
la clínica es soberana. Lo que me dice mi paciente es lo que está sintiendo, es lo que está pasando y muchas veces por más que los laboratorios vengan normales, hay que seguir indagando y seguir buscando el por qué, ¿no? Entonces, yo les agradezco la atención en las pruebas ortomoleculares.